Hola, hola, buenos días. Un saludito para todos los que se están conectando con nosotros. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a hablar hoy de un tema bien importante que se está hablando constantemente por el inicio de la actividad física al aire libre, que arrancó ayer, 27 de abril. Entonces vamos a hablar hoy de cuáles son las medidas que debemos tener en cuenta, qué precauciones debemos tener, los beneficios que vamos a poder obtener, las precauciones. Vamos a esperar que se conecten un poquito con nosotros. Saludando a Leonardo, a Gladys, buen día. Eso, vamos a esperar que se conecten un poquito con nosotros. El tema de hoy es bien importante, yo creo que vale la pena que lo repasemos por acá. Si tienen dudas acerca de la actividad física que se hace al aire libre, pues las vamos contestando. Buenos días a Verónica, a Marta. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta en este tiempo el beneficio que es tener una rutina de ejercicio, o cómo cambia nuestra vida, cómo ha cambiado nuestra vida con la cuarentena, con el hecho de tener que estar encerrados en casa. Muchos han cambiado la actividad física digamos, sustancialmente. Por ejemplo, las personas que venían haciendo una rutina ya específica, que había venido siendo planeada, de pronto hay cosas en las que uno nota este cambio. Por ejemplo, las personas que tenían un programa específico para aumento de masa, o las personas que venían con un objetivo en bajar el porcentaje de grasa, en tonificar, otros que venían con un programa para pérdida de peso. Seguramente que en esta época se ha disminuido mucho y los cambios son bien visibles. En ese aspecto yo creo que todos nos podemos dar cuenta de cómo cambia o de cómo ha cambiado ese programa de ejercicio, ¿no? De pronto algo tan sencillo como las personas que estaban en incremento de masa muscular ven que han perdido un poco de masa porque de pronto no tienen los accesorios del gimnasio o este tipo de cargas que son importantes para ese objetivo, o las personas que venían en un programa de porcentaje de grasa, de disminución de porcentaje de grasa, han notado que de pronto ese objetivo se ha estancado, hemos dejado de perder peso, o incluso en muchas personas pues el aumento de algunos kilitos. Eso es muy común porque la actividad se ha reducido y seguro que la comida pues también ha cambiado, ¿no? Por el tema de la ansiedad, por el tema de estar en casa, de pronto picamos un poquito más y eso hace que esos objetivos específicos de los planes que ya teníamos hechos en casa o en el gimnasio pues se hayan disminuido. Eso por el lado del entrenamiento ya específico, ¿no? De pronto las personas que tenían un entrenamiento con un objetivo importante para hacer una maratón o para competir en una triatlón, pues también se han visto afectados, ¿no? Y el rendimiento cardiovascular ha disminuido. Entonces es importante retomar la actividad física. Vamos a tener un plus que es el poder salir en algunos casos, pero tenemos que tener muchas precauciones porque estamos también ante un contagio y ante una pandemia que hace que tengamos algo de riesgo. Entonces esto también es indispensable saberlo. Por otro lado, también hay personas que simplemente tenían una actividad física diaria, no un programa como tal, pero sí hay personas que quizás iban al gimnasio, iban al trabajo en bicicleta, o tan sencillo como contar los pasos de la aplicación o del monitor. Hay gente que simplemente se ceñía a cumplir como este reto de actividad, que tengo que cumplir 8.000 pasos o 10.000 pasos. Pues seguro que se ha disminuido bastante en la cuarentena y eso es lo más visible, ¿no? Todos nos damos cuenta de que nuestra actividad ha disminuido, que de pronto nos sentimos un poquito más cansados y por eso es tan importante retomarlo. En cuanto a lo que no es tan perceptible como el aumento de masa o la pérdida de peso, también está la funcionalidad. Cómo se incrementa mi riesgo cardiovascular al tener comportamientos sedentarios, cómo podemos de pronto perder masa muscular y eso afecta a la parte metabólica, cómo se afecta a veces todo el sistema osteomuscular con diferentes dolores lumbares, dolores en miembros inferiores. Todo esto tiene cierta dificultad
en nuestra cuarentena. Entonces tenemos que enfocarlo de la mejor manera. Eso es todo lo que hemos venido hablando en las últimas charlas, como el beneficio de la actividad física, cómo debemos planteárnoslo en casa, pero ahora tenemos un reto más importante y es que no solo vamos a entrenar de una forma saludable, saber cuáles son mis riesgos, saber qué debo hacer y cómo hacerlo, sino también debemos pensar en cómo no contagiar a la gente y cómo no contagiarnos nosotros en esta pandemia con la libertad que nos ha dado el gobierno ahora de salir a hacer entrenamiento al aire libre. Entonces sí quiero empezar por mencionarles unos puntos importantes en este tipo de actividades al aire libre. La medida comenzó ayer y no sé si de pronto ustedes han visto videos en la Virgilio Barco, en la biblioteca, donde hemos visto ciclistas que no han respetado mucho la norma del distanciamiento social. Hemos hablado mucho del distanciamiento social, pero yo creo que nos deberíamos enfocar en el hecho de la actividad física al aire libre, no tanto en el distanciamiento social, sino en el distanciamiento físico. Es clarísimo entablar como esa diferencia. El distanciamiento físico, hay muchos estudios en los que se evalúa cómo los aerosoles que nosotros digamos que exhalamos al hacer ejercicio se pueden dispersar de cierta manera. Entonces lo que buscamos nosotros con las medidas de protección es tratar de darles algunas indicaciones, porque ustedes saben que pues esto realmente nos toma como primera medida. No habíamos estado expuestos a una pandemia, no habíamos tenido que tener control sobre la actividad física al aire libre. Ahora sí lo estamos haciendo. La Asociación de Médicos Deportólogos también se ha reunido, ha puesto como sus puntos en claro de muchos especialistas en cuanto a salud pública, en entrenamiento físico, en corredores, en ciclistas, de cómo se esparcen esos aerosoles que nosotros emitimos al hacer el ejercicio. Entonces es muy importante que ustedes siempre cumplan al pie de la letra todo lo emitido por el gobierno, porque esto también ha sido asesorado por especialistas y por médicos que entienden el concepto de cómo esos aerosoles pueden contaminar y nos pueden contagiar. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Voy a empezar por la primera, que la actividad debe ser individual. Entonces, no es que salgamos en familia a jugar baloncesto, a entrenar quizás con el personalizado. Entonces estamos acostumbrados a tener nuestro personalizado que va y nos dirige. Pues también tiene que haber un distanciamiento entre el personalizado y el entrenado. ¿Listo? ¿Cuánto debe ser? Si no estamos entrenando en conjunto, sino simplemente estamos dando una dirección, el distanciamiento normal, ¿listo? 2 metros entre persona y persona. Ya cuando estamos hablando de una actividad específica, hablamos de intensidades de la actividad. Y en cuanto a intensidades, no quiero profundizar ni complicarlos mucho en si estoy haciendo un ejercicio muy intenso, entonces me distancio más o me distancio menos. Quiero que lo evaluemos como en un promedio. Estamos hablando de 2 metros sin hacer ninguna actividad. Ya les comenté que cuando hacemos actividad, pues los aerosoles que emitimos tienen incrementa ese potencial de aerosolización de las partículas. Quiere decir que cuando nosotros incrementamos la frecuencia respiratoria, pues también incrementamos esa exhalación, como esa fuerza de exhalación, y eso hace que esas partículas pues tengan un alcance mayor. Por eso se dan estos parámetros diferentes según el tipo de actividad. Por ejemplo, si voy a salir a caminar, si estoy haciendo una caminata ligera, estoy obviamente incrementando mi frecuencia respiratoria, estoy generando algo de sudoración, que también es importante porque la sudoración también es un líquido corporal que me puede llegar a generar partículas. Todavía no se ha evaluado tanto, pero debemos tenerlo en cuenta. Debemos tener por lo menos una distancia de 5 metros si estamos caminando. Ideal que esos 5 metros sean al lado, que si de pronto la gente va delante mío, yo debo lateralizarme, generar un poquito de espacio, no hacerme directamente detrás, porque todas esas partículas empiezan como en perpendicular a irse hacia atrás, porque no estamos teniendo en cuenta el aire, hacia dónde va el viento. Entonces, normalmente si yo voy corriendo y tengo mi tapabocas, que es lo importante, también vamos a hablar de esas medidas de barrera, esos aerosoles empiezan a difundirse hacia atrás a medida que yo voy caminando o voy trotando. Entonces lo ideal es que yo no esté directamente detrás de la persona, ¿listo? Es ideal que esté hacia un ladito. Si voy lado a lado, mucho mejor, pero obviamente la distancia lado a lado tiene que ser por lo menos de 5 metros, que es ideal para trotar y también en el ciclismo.
Acuérdense que la actividad física solo se puede hacer a 1 kilómetro de la casa, entonces tampoco estamos pensando en hacer recorridos muy amplios. Entonces, evaluar el espacio que tienen, si van a hacerlo en un parque o si lo van a hacer alrededor de la calle, evaluar cómo en cada parque se está generando esa actividad en mis vecinos. Normalmente, si van más a correr o por ejemplo en la Virgilio Barco, si hay gente que está en la bici, pues realmente allá se usa más que todo el ciclismo. También hay gente que trota, pero el ciclismo es como la mayor cantidad, es muy frecuente en la Virgilio Barco. Entonces, si yo voy detrás de la bicicleta, obviamente tengo más riesgo de que todas esas partículas me lleguen. Lo que debo hacerme es al lado o lateral si voy detrás, nunca inmediatamente detrás de la persona, no, sino hacerme un poquito al lateral para que esas esporas o esas partículas por lo menos tengan no me lleguen directamente a la cara. Y adicional, si voy en la bicicleta no estamos hablando de 5 metros. Y no sé si ustedes vieron el video, pero en los ciclistas de la Virgilio Barco iban muy juntos, no se cumplían los 20 metros que en este caso son ideales en el ciclismo. ¿Para qué? Para que no haya un contagio, para reducir el riesgo. Eso por un lado. Esas son como las prevenciones en cuanto a la distancia física. Acuérdense que en este caso hablamos más de distanciamiento físico. Debo tener en cuenta a cuántos metros estoy de la otra persona. Lo otro es la protección de barrera. Entonces es muy importante el tapabocas. No les sirve de nada estar corriendo, estar haciendo una actividad física al aire libre si efectivamente no usan el tapabocas. O hay muchas personas que salen a hacer el entrenamiento y constantemente se están bajando el tapabocas y se lo están subiendo. Esto no nos va a servir, nos da lo mismo, porque en la medida que yo muevo el tapabocas estoy haciendo contacto con la cara y eso me incrementa muchísimo más el riesgo de contagio, ¿vale? Hay muchas personas que empiezan a hacer ejercicio y en el momento del descanso se quitan el tapabocas, toman aire, hablan con la persona que están entrenando, no nos sirve de nada. Acuérdense que es una actividad individual, o sea, tienen un tiempo programado. La idea es que se haga máximo 1 hora, no lo alarguen tanto. Empiecen a trabajarlo progresivamente, estamos hablando de un ejercicio, ya tenemos un tiempo, tenemos una frecuencia, nos están dando unas directrices importantes. Entonces hay que aprovecharlas, hay que protegernos a nosotros mismos, pero también hay que proteger a los demás. Bueno, muy bien, ¿cómo vamos? ¿Sí está claro? Saludando a James, a Carolina, chévere que estén con nosotros, que se cuiden en casa. Bueno, quiero también hablarles del tema de los usos personales, de la barrera como tal. Entonces tenemos una barrera que es las gafas. Esto va un poquito más específico al ciclismo. Hay gafas que nos permiten controlar también ese ingreso de las esporas o de las partículas que se generan por las personas que van delante mío. Entonces, si tenemos el tapabocas, pero no tenemos gafas, ahí tenemos también un contacto. Con el COVID, ¿qué se ha visto? Que también hay partículas, si yo estoy contaminado, en lágrimas también se puede hacer contacto, se puede hacer contagio. Entonces, por eso es muy importante el uso de gafas. En mi recomendación personal, yo lo usaría en cualquier tipo de actividad, no lo excluiría solo para el ciclismo. En este caso, como estamos hablando de medidas de protección, yo lo haría para el que sale a caminar, para el que sale a trotar, para el que simplemente quiere hacer una actividad al aire libre, sea funcional, pero lo va a hacer al aire libre, igual. ¿Por qué? Porque es importante la protección. Ustedes van a estar expuestos a mucha gente alrededor. Quizás se hacen en un espacio que consideran seguro, pero a los alrededores la gente está trotando, la gente está montando en bicicleta. Entonces, ustedes de pronto no tienen esa distancia o ese contexto de si yo estoy acá y la persona está corriendo a 2 metros, está bien. No, 2 metros no está bien. La persona debe estar a 5 metros, mínimo. Ideal a 10 metros. Entonces hay que visualizar o hay que ponernos en contexto de esa distancia que debemos tener con la otra persona que está entrenando. Uno, si no queremos contagiarnos a nosotros o no queremos contagiar al resto. Hay cosas importantes que siempre se han hablado en el deporte y es la hidratación. Entonces la hidratación obviamente es individual. Si usted va a sacar su botellita de agua, tiene que tenerla solo para usted. Recuerde, no esté en contacto con las personas que están entrenando al lado suyo. Así ambos paren a hidratarse. Deben estar por lo menos a 2 metros. El tapabocas, siempre cójalo de los lados, bájelo, hidrátese y vuélvalo a colocar inmediatamente.
En muchas ocasiones la gente siente algo de ahogo y demás, y lo que hace es bajarse el tapabocas, ponérselo en el cuello y seguir trotando. Esto no nos sirve de nada. El tapabocas puede ser de tela, lo importante es que tenga algo de restricción y nos proteja. Muy bien. Horarios. Les voy a informar los horarios que nos dio el gobierno. Lo ideal es hacerlo de 5 a 8 de la mañana. No se puede hacer ejercicio en la tarde, no se puede hacer ejercicio en las noches y también lo hemos visto. Entonces, por favor, tener la precaución de hacerlo en los horarios establecidos. El uso de los bioparques también está restringido. ¿Por qué? Porque son accesorios que la gente coge. Todo el mundo está en contacto con los bioparques. Si yo voy a entrenar en un bioparque, no ha habido ninguna persona que le haga una desinfección previa. Entonces es importante que no hagan uso de los bioparques. Esto también va encaminado a los niños. Las personas que sacan a sus niños porque ya tienen habilitados por lo menos 20 a 30 minutos para salir a caminar o para hacer algo de juego al aire libre, no pueden usar los parquecitos, los jardines, no pueden usar el pasamanos, no pueden usar todos los aparatos motrices que se generan en estos lugares de los parques. La idea es que sea con una persona adulta que esté acompañándolo, pero nunca en grupo y nunca usando los parques como tal por el riesgo de contagio, ¿vale? Bueno, acá nos están saludando, David Alejandro un saludo, Paula Alejandra, Andrés Fabián. Esta charla de hoy realmente está encaminada a que ustedes van a empezar a salir y necesitamos seguridad. Recuerden que no solo habilitaron la actividad física al aire libre, sino que hay algunos sectores que ya van a empezar a trabajar, que van a tener esa viabilidad, entonces vamos a hacer muchos más afuera, por eso tenemos restringido el horario, que va de 5 a 8 de la mañana. Entonces ténganlo en cuenta para que se protejan también a los que van a salir a trabajar. Acuérdense que hay gente que está también entrenando, van a tener al lado las bicicletas que están entrenando, los que están corriendo, la persona que también va a trabajar, acuérdese de la bioseguridad y la recomendación personal, el uso de gafas, importantísimo, ¿vale? El uso de la toalla, también sudamos, entonces es importante que carguemos nuestra toalla para que no estemos pues regando el sudor por todo el lugar donde entrenamos, ¿listo? ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, acá Andrés nos dice que en Bogotá es de 6 a 10 de la mañana. Vale, perfecto, sí, estamos leyendo el de gobierno para nacional, pero sí, en Bogotá estamos especificando de 6 a 10 de la mañana. Estoy leyendo pues el que dictaminó el gobierno, por lo que nos están viendo desde muchas ciudades, pero en Bogotá es específico y va de 6 a 10 de la mañana. Carolina nos pregunta, ¿hacer ejercicio con guantes? Bueno, con guantes digamos que en el tema del ejercicio, si lo estoy haciendo al aire libre, pues hay una restricción importante y es que no voy a tener contacto con los bioparques. Entonces yo no debería estar expuesta a ese contacto de las cosas externas, o sea, como del pasamanos o de la bicicleta que tengo en el bioparque, no. ¿Listo? Entonces no hay necesidad. Si los quiero usar, los puedo usar, pero realmente lo importante es que yo no me esté tocando la cara, porque si tengo guantes o no tengo guantes, pero igual me estoy tocando la cara con o sin guantes, me voy a contagiar si he hecho un mal manejo. O sea, si he cogido algún instrumento, si he cogido de pronto la cancha de básquet y luego tengo guantes, voy y me toco la cara, me da igual. Entonces lo más importante en cuanto al ejercicio es el tapabocas, mantenerlo siempre puesto, el uso de gafas, que todo sea individualizado, no irme siempre detrás de una persona, ¿listo? Es mejor estar lateral, trotando o en bicicleta, ¿vale? Hacer el ejercicio individual, si ya lo habíamos dicho, y la distancia. Entonces 2 metros ya no es, 2 metros estábamos hablando en la fila del mercado, eso cuenta para la fila, porque no estamos incrementando la frecuencia respiratoria, estamos digamos que en basal y no estamos exhalando más partículas, como que esa intensidad de la aerosolización de estas partículas es menor si yo estoy quieta, pero si estoy haciendo un ejercicio, obviamente eso se potencia. Entonces vean lo importante que sean por lo menos 5 metros. Piensen que mínimo debo estar a 5 metros si estoy haciendo una caminata, si estoy trotando 10 metros y por favor para los ciclistas 20 metros. Los que están saliendo a hacer recorridos en circuito como en la Virgilio, por favor 20 metros. Y acuérdense que no detrás, siempre en paralelo, por cómo se expanden esas esporas en el ambiente, ¿vale? Bueno, acá nos pregunta Leonardo, ¿el tapabocas debe ser N95 o se puede usar uno de tela?
El de tela se puede usar. El N95 está mucho más especificado para el personal médico o para el personal de la salud, los que estamos ya en contacto con personas que tienen un alto riesgo de contagio o que ya están contagiadas. Para hacer ejercicio al aire libre necesito solo el de tela, es suficiente, pero siempre puesto. Y la nariz va incluida, acuérdense, porque muchas personas dicen, no, pues yo trato de respirar, me pongo el tapabocas debajo de la nariz, eso no va a tener ninguna repercusión en cuanto a seguridad. Entonces el tapabocas por encima de la nariz, las gafas que sea lo ideal, la hidratación y la toalla por la sudoración. La sudoración también es un líquido. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Vale, vamos a ver qué más está por acá. Acá James nos dice, ¿puede el coronavirus pegarse a la suela de mis zapatos o a mi ropa? ¿Cómo puedo evitar el contagio? Listo. Sí, señor, sí se puede pegar. Se pega la ropa, se pega los zapatos, inclusive se habla de que se puede pegar en el cabello. Entonces, ¿qué es lo más indispensable? Cuando nosotros entramos a casa, debemos cambiarnos la ropa y lavarla. Eso es indispensable. No debemos usarla en casa. Los zapatos, si tienen por ejemplo alcohol para limpiar las superficies o el glicerinado, hay ya líquidos para superficies que desinfectan o desinfectantes de superficie. Entonces, ¿qué debo hacer? Rocear la ropa, rocear los zapatos, lavarme las manos. Los tapabocas de tela son lavables, entonces puedo lavarlos y reutilizarlos sin ningún problema. O si tengo los tapabocas desechables, desecharlos, ¿listo? Acuérdense que no es reutilizable, es desechable, lo tengo que ir eliminando, eso es lo más importante. Y si se pega a muchas superficies, entonces el lavado de manos es lo más importante, porque con las manos tocamos no solo nuestra cara, sino tocamos todo, tocamos la chapa, tocamos las llaves, todo. O sea, si ustedes empiezan a ver como el paso a paso del ingreso a casa, desde la chapa, las llaves, el vaso, todo lo que yo voy teniendo, la botellita de agua con la que decidí salir, esa también hay que desinfectarla, porque estuve expuesta si lo dejé en el parque, en el piso, o si yo igual tuve algún riesgo de contagio, cogí la botella, entonces debo desinfectarla. Simplemente con agua y con jabón, eso es suficiente. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, no, espero que les haya quedado claro. Por favor, cuídense. Nosotros tenemos ahorita una etapa en la que no hemos llegado a nuestro pico, entonces necesitamos ser un poco más precavidos con el tema de la bioseguridad. Entonces siempre gafas, siempre tapabocas, siempre lavado de manos, cambio de ropa cuando ingreso a la casa, ¿vale? Entonces espero que esta información les haya gustado. Nos vemos el jueves en otro live para hablar de cositas específicas en salud y cuídense mucho. Un saludo para todos, tengan un buen día.